nosotros hemos convocado a una conferencia de prensa, luego de haber repudiado los dichos de Rodrigo de Loredo. En virtud de esa situación, nosotros hemos mantenido una reunión con el intendente, Marco Ferrer, donde, básicamente nosotros expusimos algunas cuestiones que tienen que ver con la defensa de fabricaciones militares, donde el intendente también nos manifestó su punto de vista. En algunos puntos estamos de acuerdo sobre las cuestiones de Fábrica Militar Río Tercero, pero que básicamente nosotros entendíamos que lo más importante era la continuidad productiva, la continuidad y el futuro de Fábrica Militar y los puestos de trabajo de cada compañera y compañero. Dicho esto, hubo intercambio de opiniones también. El intendente nos manifestó que él va a estar al lado de fabricaciones militares y nosotros estaremos haciendo lo que históricamente hicimos a lo largo de lo que aconteció en Fábrica Militar, que fue la defensa, de la misma y de los puestos de trabajo. Dicho esto, nosotros convocábamos a la conferencia básicamente para comentarles que más allá de la cuestión ideológica del Poder Ejecutivo Nacional, más allá de lo que quiera hacer el presidente de la Nación, nosotros somos conscientes que, y también muy respetuosos y sin subestimar al electorado, que el pueblo votó para vivir mejor, y yo no creo que el pueblo haya votado para la privatización de las empresas del Estado, ni tampoco que haya votado por una reforma laboral, ni tampoco que haya votado para quitarle derechos a los jubilados y así sucesivamente. Claramente había problemas con las cuestiones de inflación que venía teniendo el gobierno anterior, pero que al margen de eso, el nuevo gobierno llega con el discurso de solucionar el problema inflacionario y que no solamente que no lo solucionó, sino que lo acrecentó, lo profundizó. En este contexto, nosotros decíamos que empeorar el presente para mejorar el futuro, claramente eso es verso y nos podemos remitir a una historia pasada no muy lejana, donde se vio reflejado que estas recetas no son las mejores. Claramente nos tienen que mejorar el presente para poder proyectar un futuro. Ese es el camino y a eso apostamos. Así que nosotros traíamos algo de información para compartirles, que tiene que ver con fabricaciones militares, con romper el mito de que es deficitario, algo de que vienen hablando de que Fábrica Militar da déficit. Eso es mentira. Hablan del déficit justamente porque toman el primer semestre del año pasado, donde claramente en todos los primeros semestres se ve un número negativo para Confabricaciones, pero que en el último semestre se reflejan los números. En esto viene a colación también de cómo fue incrementando su facturación Fabricaciones Militares. Posterior a la pandemia se incrementó una facturación del 59%, eso fue en el 2021, y en el 2022 y el 2023 el incremento fue entre un 28%. Los aportes del Tesoro, porque eso también hablan de que con los impuestos de la sociedad tienen que mantener las empresas del Estado que son deficitarias, que eso es mentira. Los aportes del Tesoro básicamente se dieron para cuestiones de inversión y no salarios. De hecho, Fabricaciones tuvo que sostener los salarios en un 35% y el resto fue con toda producción. Y que también tuvimos inversiones, y eso hay que remarcar. Las inversiones fueron de $17.735.458, o sea, no es un dato menor. Y esto fue en el 2023. Por eso digo que claramente hubo una apuesta a fabricaciones militares y que también hay puntos a mejorar. Eso es una realidad. Siempre hay aspectos a ir mejorando, pero que Fábrica Militar no es como la están vendiendo, y que nosotros claramente vamos a salir en defensa de la misma. De esa inversión que nosotros decíamos, hay una inversión muy, muy importante que también tiene que ver con el rol del Estado, que fue con la línea de tensión de 132 kilovatios
que eso beneficia a las tres plantas, no solamente a Fábrica Militar, sino también a Tanor y a Petroquímica, porque eso les posibilita también no tener caídas de tensión, no tener cortes, y que también puedan continuar con su unidad de negocio y las cuestiones productivas. Después ni hablar de cómo se mejoró la planta de sulfúrico, la torre de Oleum para la producción, es un insumo para la producción de pólvora, el motor de nítrico, el reactor de nítrico, que acá también hay que aclarar que en realidad no es que sea un reactor usado, los reactores tienen vida útil, pero era el único reactor que podía funcionar en esta planta de ácido nítrico y que básicamente si los reactores tienen una vida útil de 2.000 horas más o menos aproximadamente, este reactor no llegaba ni a 200 horas, así que prácticamente era un reactor nuevo. Y bueno, después el monitoreo del ventre y demás. Repito, aspectos a mejorar hay un montón, hay que seguir continuando las mejoras, pero que ha habido inversiones. Y después un dato no menor que tiene que ver con las cuestiones de las economías regionales y demás, que impacta acá en Río Tercero, que tiene que ver también con los fondos fijos. Hay 70 empresas que están vinculadas, desde una que aportan una lapicera, una resma de hoja, farmacia, un bulón o lo que fuese, hasta los insumos que requiere Fábrica Militar para poder producir. Esas empresas cuentan con un fondo fijo de más de 91 millones. O sea que claramente que el cierre de Fábrica Militar es perjudicial. Y la masa salarial, estamos hablando de 177.822.602 pesos. Esa masa salarial sabemos que son los salarios de las compañeras y los compañeros, que se ve reflejado claramente en la ciudad, por eso decimos que no es lo mismo que esté a que no esté fabricación. 177 millones, ¿eso sí. por mes o por año? Eso fue en el mes de octubre. Así que esto como para contextualizar. Y después con lo que hablan también del déficit, repito, el déficit se da en el primer semestre. El segundo semestre del año dio superávit, porque es donde más se empezó a producir y donde más se facturó. Siempre pasa eso en fabricaciones militares. La compensación del déficit del primer semestre se da en el segundo. Pero no solamente que se compensó, sino que también, repito lo que dije recién, dio un superávit de 4.752 millones, que esto sí tiene que ver con los aportes del Tesoro, lo que hablaba recién, con las cuestiones de las inversiones, y que sí hay que sacar esos aportes del Tesoro. El superávit fue de 1.534 millones. O sea, no es un dato menor. Repito, ¿por qué hablan de déficit? Porque toman el primer semestre. ¿Por qué no toman el segundo semestre? Porque aún no fue publicado. Iba a ser publicado en el transcurso de los días. Pero ya fue aprobado la memoria y el balance. Por ende, estos datos son reales. Estos datos son reales. Por eso no podemos hablar de déficit en fabricaciones militares por dos motivos. Una, por la producción estratégica, y cuando hablamos de la producción estratégica en defensa de la soberanía no tiene precio. Pero dos, porque claramente los datos reales que nosotros tenemos es que Fábrica Militar fue superavitaria. Y el último dato que tenemos es de un medio de comunicación que fue Infobae, que mostró, de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, mostró los números de las empresas del Estado y ahí se vio reflejado, tomando el último trimestre, también de un superávit de 5.500 millones. Entonces, ¿qué quiero remarcar con esto? Que hay que romper esos mitos, que hay que romper los mitos de que los trabajadores del Estado somos los que generamos la deuda pública, somos los que generamos el déficit. Eso es mentira. La mayoría de los trabajadores del Estado están por debajo de la línea de la pobreza, así que es casi imposible que los trabajadores y las trabajadoras del Estado seamos los generadores de inflación. Así que bueno, yo quería remarcar esto, quería remarcar lo que habíamos hablado con el intendente, sí repudiar los dichos de Rodrigo de Loredo. Me parece que el diputado ya dio indicios en el gobierno de Mauricio Macri cuando con su suegro privatizaron ARSAT, o generaron las condiciones para privatizarlas, y ya en el 2021, en plena campaña electoral para diputadas y diputados, él ya se había manifestado en contra de fabricaciones militares. Lo que nosotros exigimos es que llamen a la reflexión, llamar al consenso político para que no voten la privatización de fabricaciones militares, y también llamar al consenso social
porque claramente Fábrica Militar no solamente que es histórico para la ciudad de Río Tercero, sino que Fábrica Militar también es la industria madre de todas las industrias, desde la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares al día de la fecha. Y que necesitamos también, y estamos trabajando para recuperar la esencia de fabricaciones, y estamos trabajando con recuperar la producción de las envueltas, con un ex director. Estamos trabajando fuerte con los contactos en las Fuerzas Armadas, con el Ejército. Marcelo nos está dando una gran mano, es de gran ayuda con los aportes técnicos, y ni hablar de los ex jefes que fueron en la metalmecánica y la jefatura actual. Estamos tratando de ponernos de acuerdo para poder llevar adelante y recuperar toda la maquinaria que tenemos, que de hecho están, simplemente hay que hacerle un mantenimiento, para volver a producir las envueltas de la munición 105, que tenemos todas las condiciones para poder hacerlas. Y ni hablar de los proyectos a futuro, como la creación de la unidad de negocio con los módulos habitacionales y repotenciar la industria ferroviaria. Esto con la metalmecánica, con la industria química ya lo saben, principal cliente es petroquímica, pero a su vez hay otros clientes también que tiene que ver con la unidad de negocio, que es la planta de nitrato de amonio, la torre de Oleum, que fue recuperada para poder venderle a Fábrica Militar Villa María, Hachal y Azul, y bueno, también la producción de ácido sulfúrico, que también sirve para las industrias papeleras, etc. Así que bueno, en términos generales había sido esto. Yo creo que es muy importante ser astutos, inteligentes y no subirnos a un barco donde tengamos disputas políticas. Creo que lo importante es lograr el consenso político. Los dichos del exdirector con el intendente, creo que esos tienen que quedar relegados. Lo más importante es trabajar y entender que las instituciones no tienen color político. Las instituciones son las instituciones, está por encima de todo. Y que bueno, que necesitamos trabajar de manera mancomunada para que esto salga adelante.